Doña Yoleni, la moción que fue apoyada por la mayoría de partidos luego para crear un proyecto de ley que busque gravar las cooperativas, pero no esta moción que sí tenía ayer doña Marina Solís. Doña Yoleni, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio y efectivamente he sido una de las muchas diputadas que hemos estado impulsando fuertemente el tema de gravar los excedentes de las cooperativas. Doña Yoleni, empecemos en un orden cronológico, tal vez. Doña Marina Solís presenta esta moción dentro del proyecto 20.580 para gravar las cooperativas. En la votación, 44 diputados estuvieron en contra, 10 sí apoyaron la moción de la diputada. ¿Por qué es que se toma esta decisión? Porque también veíamos en una nota que la diputada en horas de la mañana arremetió fuertemente contra la fracción de Liberación Nacional a la que usted pertenece y el Partido de Acción Ciudadana, porque ustedes eran los que hacían lobby, aseguró ella en el plenario legislativo con las grandes cooperativas. Bueno, definitivamente yo no es de acuse de recibo, ¿verdad? Los comentarios que hace la compañera diputada Inés, ¿verdad? Me parece que aquí lo único que prevaleció fue la objetividad a partir de un criterio legal que estuvimos analizando durante muchísimas horas. Todos estábamos enfilados a aprobar esa reforma esa moción, porque estamos completamente convencidos que es importante ya dar ese salto y que las cooperativas grandes que nosotros tenemos en este país pues empiecen a aportar impuestos de renta. Lo que sucedió es que también una moción tan importante requiere de mucho análisis, ¿verdad? Eso no es un asunto que se hace a calor del día. Empezamos a consultar con abogados, a revisar la legislación de cooperativas, a consultar a Hacienda, a consultar a cuánta persona consideramos nos podía dar criterios importantes. Y la conclusión que llegamos con la moción es que aun cuando se hubiese aprobado por mayoría, si fuera el caso, o de manera unánime, la moción no hubiese tenido ningún efecto, porque la moción no modificaba lo más importante, que es la ley de cooperativas. Las cooperativas tienen una ley especial y además hay un artículo en esa ley que es muy claro en decir que las cooperativas no pagan impuesto de renta por sus excedentes. Entonces, al no indicar eso, la moción en automático se creaba una figura que para tributación directa o para Hacienda en general era prácticamente imposible cobrar los impuestos. Entonces, el análisis que hicimos es este. Podemos seguir con esta moción, que al final en términos prácticos no se va a poder llevar a cabo y ahí se nos pierde la oportunidad entonces de que las cooperativas puedan estar grabadas. Entonces vimos la opción de un proyecto paralelo a través de un acuerdo conjunto entre la mayoría de las fracciones para poder entonces cumplir con el objetivo que tenemos establecido. Doña Yoleni, con respecto al tema del lobby, porque se habló mucho durante los últimos días, ¿es real lo que se hablaba de que acá dentro de las instalaciones del plenario legislativo estaban presidentes de las grandes cooperativas tratando de negociar con las distintas fracciones de que esta moción se votara en contra? Bueno, por lo menos en mi caso yo no tuve ningún contacto con ningún cooperativista, no porque no quisiera dar el espacio, sino porque ninguno me lo pidió, ¿verdad? Entonces yo hablo en mi caso muy particular, no manejo las agendas de los compañeros y de las compañeras, entonces no podría yo decirle a usted si efectivamente hubo presencia o no del sector cooperativista y si su presencia era sinónimo entonces de un trabajo de lobby político. Doña Yoleni León, diputada del Partido Liberación Nacional, hacer la salvedad también a los televidentes que nos siguen por medio de las redes sociales y también designar Costa Rica Televisión y de Costa Rica Radio, que invitamos a la diputada María Inés Solís del Partido Unidad Social Cristiana, pero se nos indicó que no podía asistir el día de hoy a esta entrevista. Doña Yoleni, continuando con este tema, ¿en qué consiste ahora sí ese proyecto de ley para tratar de regular? Porque eso es lo que estoy entendiendo, que con esta moción se alteraba la regulación o el reglamento de las cooperativas. Vamos a ver, lo que estábamos es incorporándolos a pagar algo que durante todos los años de existencia el cooperativismo no ha pagado. El proyecto de ley entonces lleva 3 aspectos que son importantes que la moción no consideraba. 1, que los incluya pagar renta. 2, que queremos dejar por fuera las cooperativas pequeñas, porque entendemos que las cooperativas pequeñas no tienen la capacidad o no deberíamos de establecerle esa condición.
y 3, que se les permita a las cooperativas entonces poder deducir como gasto de la renta los gastos parafiscales, las operaciones parafiscales que ellos realizan. Con la moción, ninguna de esas 3 cosas estaban solventadas, además de la situación legal de que la ley como tal no se corregía, pero entonces iban a tener una carga impositiva muchísimo más alta, iba a incorporarse las más pequeñas, ¿verdad? Y eso iba entonces en perjuicio de todo el sector cooperativista. Entonces el proyecto de ley es un proyecto muy corto, prácticamente ya está listo, podría decirle, desde ayer hay un equipo de trabajo en la fracción del Partido de Liberación Nacional que lo está trabajando y prácticamente está listo porque es muy puntual, son esas 3 cosas, incorporar cargas parafiscales, repito, como gasto, que no quede incluidas las pequeñas y que se modifique entonces la ley de cooperativas para que puedan pagar rentas sobre los excedentes. Doña Yoleni, ¿cuál iba a ser esa afectación para las pequeñas y medianas cooperativas por las cuales también se hablaba de un análisis que hizo la diputada Laura Guido de la sexta moción de las cooperativas, que ella aseguraba que Hacienda decía que no se podía realizar y que iba a afectar más a las medianas y pequeñas cooperativas? Claro, recordemos que las cooperativas son organizaciones de mucho convergencia social, ¿verdad? Donde normalmente los capitales de trabajo para arrancar operaciones son muy limitados, donde el acceso al crédito también es un acceso al crédito limitado. Entonces, ponerle una carga en este caso de renta a organizaciones tan pequeñas, en lugar de fortalecerlas, lo que viene más bien es o a ponerlas estáticas o más bien a que muchas de ellas tomen la decisión de cerrar. Entonces, un poco previendo lo que hemos venido haciendo también con pequeña y mediana empresa normal, ¿verdad? Que tratamos de que tengan tarifas especiales, que además se les dé apoyo desde diferentes áreas, pues lo mismo con las cooperativas, ¿verdad? Aquí lo que sí tenemos todo muy claro es que el modelo cooperativista que existe en Costa Rica es un modelo que le ha aportado muchísimo a este país, que por nada tenemos que dejar que se caiga, al contrario, es un modelo que hay que apoyarlo y seguirle dando todas las condiciones para que pueda convertirse en mediana cooperativa y en grande cooperativa, ojalá como muchas de las que nosotros tenemos. Entonces el sistema de pymes no se lograba aplicar, que era el que estaba proponiendo doña María Inés en esa moción. No es que el modelo no se lograba aplicar, sino que estaríamos castigando a las pequeñas cooperativas, a las muy pequeñas, les estoy hablando de las señoras que hacen champú para venderle al hotelito que tienen en la misma comunidad. Ese tipo de cooperativas serían las que se verían afectadas y ese es el tipo de cooperativa que nosotros no queremos afectar. Principalmente todas estas que son de autogestión, ¿verdad? Son las cooperativas que más bien queremos, hay que protegerlas para permitir que logren crecer escalonadamente y que cuando ya tengan las condiciones, entonces empiecen a aportar como lo estarían haciendo las cooperativas grandes. Nosotros en este momento tenemos cooperativas tan grandes como un banco, por ejemplo, ¿verdad? Y eso me hace sentir muy feliz que tengamos en este país cooperativas tan grandes, pero que esas cooperativas tan grandes ya tienen capacidad suficiente desde lo financiero para poder hacer un aporte mayor a la economía del país. Doña Yoleni, ¿cuándo está ya dentro de la Secretaría del Directorio este proyecto que están proponiendo la Fracción de Liberación Nacional para el tema de las cooperativas? ¿O cuándo ingresaría y cómo sería el trámite? Bueno, está todavía en elaboración, le repito, son 3 capítulos, es muy corto, pero necesitamos que esté lo suficientemente bien y blindado desde todo punto de vista. Esperamos que antes de que finalice esta semana se esté presentando ya, si no el lunes a primera hora en la mañana se estaría presentando y como fue aprobado o hay un acuerdo de todas las fracciones, la mayoría de las fracciones de apoyarlo vía rápida, por así decirlo, ¿verdad? Lo estaríamos exonerando de los trámites normales. Esperamos que en muy pocos días el proyecto ya esté aprobado el segundo debate. Doña Yoleni, una de las principales, ya para ir finalizando, molestias de la ciudadanía era el caso de la Dos Pinos, ¿verdad? Creo que este sería uno de los puntos principales que llevó a las fracciones también a tomar las decisiones de crear un nuevo proyecto de ley para tratar de enmendar estos errores en que hay con grandes cooperativas, como la mencionaba anteriormente. Yo no quisiera encasillar el tema de un proyecto de ley a partir de la condición de Dos Pinos. Dos Pinos es una cooperativa que yo quisiera que en este país existieran muchísimas más por todos los aportes que hace y además por el tamaño que tiene. Yo me siento orgullosísima de tener una cooperativa de ese nivel.
nivel. O sea, aquí el tema es que tenemos un grupo grande de cooperativas, indistintamente de cómo se llamen y en qué sector productivo estén, son grandes, tienen solvencia, tienen capacidad para hacer aportes mayores, porque este país también le facilita una serie de condiciones que permiten a esas cooperativas el poder operar infraestructura, telecomunicaciones, recurso humano. Hay una serie de condiciones que el país le provee y que entonces es importante que esas cooperativas devuelvan también una parte de esa contribución que hace el Estado. Doña Yorleni, ya ahora sí la última. ¿Cuál es entonces ese impuesto que tendría que pagar la cooperativa? ¿Qué es lo que tiene, qué cargas tiene esas cooperativas en este momento? Es un impuesto de renta, ¿verdad? Es un impuesto de renta sobre los excedentes. Recordemos que las cooperativas por su naturaleza no tienen utilidades, pero sí tienen excedentes, ¿verdad? Entonces llegó el cierre fiscal, después tengo mis ingresos, después de mis ingresos todos los gastos y lo que quedó ahí sobre esos excedentes es que voy a pagar un impuesto de renta que, repito, estamos planteando que sea solo para medianas y para grandes y con una tarifa diferente para medianas y con una tarifa diferente para las grandes. Y este cálculo tendría que hacerse antes de dar la distribución que hacen las cooperativas a cada uno de sus diferentes asociados. Pero ¿y el que está dentro del plan fiscal, cuál será? Ninguno. Ninguno, en este momento ninguno, quedan todas exoneradas, ¿verdad? En este momento lo que existe dentro del plan fiscal es otro impuesto, pero que tiene que ver a los certificados de depósito a plazo que hace cualquier persona dentro de un sistema, dentro de una le voy a decir algo, un Copenhague, por ejemplo, ¿verdad? Que voy yo y pongo un certificado de depósito a plazo, entonces a mí me corresponde hacer un pago de un impuesto, pero eso sucede igual en todos los bancos. En este caso, más bien las cooperativas quedan con un impuesto que arranca con el 7% y que va ahí creciendo hasta que llegará un momento a un 15%, ¿verdad? Y el otro impuesto que sí está establecido dentro de reforma fiscal es un impuesto sobre los excedentes que recibirá cada uno de los asociados una vez que la cooperativa al cierre fiscal haga la liquidación que le corresponda. Perfecto, muchísimas gracias a doña Yorleni León, diputada de Liberación Nacional, por ampliarnos sobre este nuevo proyecto de ley que buscará gravar las cooperativas, esto en el tema de renta. En tema de renta. Y también hacer la salvedad, como decíamos en un principio, de que invitamos a la diputada María Inés Solís, proponente de la moción dentro del proyecto fiscal o 20.580 para gravar las cooperativas, el cual fue rechazado el día de ayer en el plenario legislativo. Melanie, cuando ustedes tienen más en el estudio principal de la revista de Costa Rica Noticias. Buenos días. Muchas gracias, Caterina, por ampliarnos sobre este tema. Así es.